Se ha unido a la conferencia. Buenos días a todos. Daremos inicio a nuestro comité diario del 30 de julio del 2015. Bueno, iniciamos la jornada con datos relevantes para Colombia. En el día de ayer, el ministro de Hacienda comentó que el presupuesto de Colombia para el 2016 subió un 2,5% frente a lo observado en el 2015, alcanzando los 216 billones de pesos colombianos. Las inversiones se ajustan a la baja en un 10,7%, los gastos generales suben un 4,3% y el servicio de la deuda aumenta un 3,1%. Austeridad inteligente llamó de esta forma al gobierno la clasificación del manejo fiscal y a lo que se prevé una proyección del crecimiento del 3,8%. También se espera que el recurso tributario pasaría de 116,8 billones de pesos colombianos a 126,2 billones. Por otro lado, observamos que Fedesarrollo publica su primer informe de coyuntura petrolera, donde advierte que a partir del 2016 se iniciaría un decaimiento de la producción petrolera en Colombia, agravando de esta forma el déficit externo y fiscal. También insistió nuevamente en lo poco realista que esta entidad considera el marco fiscal de mediano plazo en cuanto a la expectativa de reducción del gasto del gobierno como proporción del PIB para el 2019. También tenemos en cuanto a emisores la entrega de resultados del segundo trimestre del 2015 para Grupo Éxito, noticia que será ampliada en las próximas diapositivas cuando hablemos sobre emisores. De acuerdo al Diario de la República, ETB decidió pagar de manera anticipada los dividendos extraordinarios a los accionistas. Ya no le tomarán 6 años, sino que la fecha límite será el 30 de noviembre del presente año. Esta noticia también será ampliada a continuación. Tenemos también que el fenómeno del niño presenta un fortalecimiento de manera inesperada y esto acompañado con un debilitamiento adicional del peso colombiano, factores que podrían promover nuevas metas de inflación. Y finalmente en Colombia vemos que los hallazgos de hidrocarburos que se anunciaron el día de ayer en el Caribe colombiano tendrían mínimo hasta el 2017 para tener un cálculo preliminar sobre su potencial, hasta el 2020 para definir su comerciabilidad y hasta el 2025 para empezar a ser explotados en caso que los pasos anteriores hayan sido positivos. Aquí en América Latina vemos que en México el gobierno retrasa la licitación petrolera en aguas profundas. El tiempo será utilizado para mejorar las condiciones e incentivar la participación del sector privado luego del pésimo resultado de la primera asignación, solo 2 campos de 14 subastados. En Brasil, el Banco Central incrementó la tasa de referencia Selic en 50 puntos básicos en respuesta a la flexibilización de metas del ahorro fiscal. Vemos también que en Estados Unidos la Fed publicó el comunicado de prensa en el que encontramos unos cambios sustanciales y 2 sutiles que nos indican que los avances de los objetivos de la entidad se siguen materializando. A pesar de esto, es posible que el incremento de tasas dependerá de si la economía se comporta de acuerdo a lo esperado hasta la próxima reunión, con un crecimiento del segundo trimestre del 2015 igual o superior al 2,2%. Dato del crecimiento de Estados Unidos trimestre a trimestre salió a las 7:30 de la mañana y se ubicó en 2,3%, lo que cumpliría esta expectativa. También vemos que la estabilidad de tasas del desempleo en el 5,3 y finalmente un repunte inicial de la inflación total que los alejó del terreno deflacionario. A pesar de la caída del número de contratos para la venta de viviendas, el nivel es el tercero más alto del año. En Europa, la economía española registró su mayor crecimiento económico de los últimos 8 años durante el segundo trimestre del 2015, un 3,1%. La cifra estuvo en línea con las estimaciones del mercado y de las autoridades españolas. Finalmente, en Japón, observamos un repunte de la producción industrial en junio del 2015 del 0,8%, lo que superó las expectativas del 0,3%. Aquí en nuestro calendario económico vemos que las peticiones de desempleo se esperaban que se dieran en 270,000, el dato actual es de 267,000, dato que se ubica por debajo de lo esperado, por lo que se considera un poco por debajo de lo esperado, lo que consideramos un poco positivo ya que se mantiene en mínimos históricos.
El dato del PIB anualizado que esperaba el mercado era del 2.5% y el dato que actualmente se publicó es del 2.3%, aunque está un poco por debajo de las expectativas del mercado, igual sigue siendo un buen dato y esto cumpliría con las expectativas que tendría la Reserva Federal de Estados Unidos. En Europa esperamos el cambio de desempleo en Alemania y en Colombia la venta de vehículos. Aquí los dejo con Agustín. Bien, como lo mencionó Ricardo, pues los datos no solamente que se acaban de conocer en Estados Unidos son positivos. Teníamos una caída en el futuro del Dow Jones que estaba rondando los 17.600 puntos y que hasta ahora ya está cercano a los 17.680 puntos. Al igual que todos los futuros en el mundo, pues digamos que las reacciones habían venido siendo favorables después de las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal y estos buenos datos, digamos, de varios resultados corporativos de varias compañías en todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de Japón, pues vemos ahí un aumento importante en las utilidades operativas de Sony, Hitachi y Nintendo, y vienen obviamente impactando positivamente el mercado. De manera similar, pues en Europa, las acciones de Renault y Banco Santander han digamos, también han arrojado resultados positivos. Digamos que un dato que es relevante para Brasil, de manera puntual, Vale Río 12 reportó sus utilidades y por primera vez arroja números positivos durante este año. Entonces digamos que esta buena jornada podría ser el resultado de esa expectativa que teníamos en torno a la Reserva Federal. De esa manera, pues reiterarles esa recomendación de compra que tenemos desde el 13 de julio en las acciones que componen el Colcap. Como ustedes saben, es bien importante monitorear los fondos que tienen alta correlación con el mismo para también aprovechar estas posibles subidas que veamos en el índice en las siguientes jornadas. Ayer tuvimos una valorización del 2.3%, pues ahí para resaltar el sector de energía, que tuvo en promedio una valorización del 4.88%. Las acciones esta mañana en el mundo están subiendo alrededor del 0.5 al 1%, entonces diríamos que podría ser un buen inicio del mercado después de estos datos de la Reserva Federal. Aquí esa zona bien relevante como siempre, esperar en el Colcap la ruptura de los 1.400 puntos, aunque nos encontramos sobre esa zona de los 1.325, diríamos que hay una factibilidad importante. Para destacar también el día de ayer un volumen, digamos, histórico en la acción de Ecopetrol, que presentó unas negociaciones cercanas a los 60.000 millones de pesos. Les recuerdo, el promedio diario de operaciones de esta acción es alrededor de 400. Ayer se registraron cerca de 1.029 operaciones, cifra también bien relevante, y aunque digamos que la acción se encuentra en el canal bajista y el precio del crudo no ha logrado traspasar esa barrera de los $50 el barril, sí es importante, les recuerdo nuestra recomendación de subponderar. Igual la vamos a monitorear con mucha cautela en estos siguientes días. Dos escenarios podrían cambiar esta recomendación. Primero, la ruptura del precio del crudo de $50 el barril al alza. Segundo, la estabilización de los precios de las acciones a nivel mundial. De manera general, pues todas las acciones que componen el Colcap presentaron datos positivos o variaciones positivas en la jornada anterior. Entonces digamos que la que menos se golpeó o la que tuvo un resultado más pequeño negativo fue Bancolombia, con una valorización del 0.38%. Y aquí importante destacar esta figura de triángulo que se está armando, que es considerada como un triángulo alcista y que podría, digamos, ser reiterada en las próximas jornadas. Una ruptura aquí de los 27.000 es bien importante, así como en varias especies donde constantemente les señalamos esos niveles de ruptura, donde aquí en este caso lo que podríamos ver es un ataque alcista bien interesante, obviamente si fuera acompañado de volumen hacia la zona de los 28.000. Al respecto, si llegamos a cambiar nuestra recomendación de neutrales, estaremos informando para aprovechar esta oportunidad. De manera rápida voy a pasar por el reporte de las acciones que se transan en Estados Unidos, en Canadá y que tienen su ADR o su acción doble listada
también con Colombia, y aquí importante destacar, digamos, disminuciones en los cortos de Ecopetrol durante las semanas anteriores. Pacific Rubiales continúan aumentando las posiciones cortas en Canadá. Canacol Energy presentó una reducción bien importante en sus posiciones cortas. Aquí se observa una caída de 2.5 millones a cerca de 385.000 acciones. Digamos que es el movimiento más grande en lo que tiene que ver con posiciones cortas en la jornada, en la semana. En el caso de Bancolombia, una disminución también en las posiciones cortas. Grupo Aval también presenta disminución en sus posiciones cortas, y la única, digamos, relevante es Avianca. Les recuerdo nuestra modificación de neutral, y aquí aprovecho para mostrarles en la gráfica de precio esa ruptura tan importante por la cual modificamos nuestra recomendación en ese nivel de 10%, donde aún todavía estamos esperando también la visita. En el caso de los pesos, creo que ya fue visitada la zona de los 3.000 pesos. Eso es todo por ahora. Los dejo nuevamente con Ricardo. Bueno, buenos días. Aquí en fundamentales de la jornada para emisores, tenemos que el Grupo Éxito ha entregado resultados para su segundo trimestre del 2015. Bueno, digamos que primero observamos unos crecimientos en los ingresos operacionales correspondientes a un 16,4% trimestralmente. Esto debido en parte a la consolidación de sus negocios de Disco en Uruguay y Superintend, que hace parte del segmento de Discount. Pues esta marca fue adquirida hasta el tercer trimestre del 2014, por lo que por efectos comparables uno podría decir que hay unos efectos no recurrentes en los ingresos operacionales. También observamos aquí que los costos de ventas y gastos operacionales crecen en menor medida que los ingresos operacionales, lo que muestra una mejor eficiencia en el grupo y mejora todos sus márgenes de rentabilidad, en donde el margen operacional pasó de un 5.1% a un 7%, y el margen neto pasó de un 3,8% a un 6%. También observamos incrementos importantes en las utilidades del emisor, donde la utilidad operacional creció un 67,9%, incluyendo efectos no recurrentes, y la utilidad neta creció un 77,9%, también incluyendo efectos no recurrentes. Por lo que vemos que estas utilidades son impulsadas por la mayor eficiencia en las ventas, pero también por la contribución de ingresos dada la venta de las droguerías bajo la marca Éxito y Carulla a CAFAM. Sin embargo, observamos también que la utilidad operacional recurrente, es decir, descontando estos efectos antes mencionados, crece un 24,6%, que de igual forma es un avance muy positivo para el emisor. También Grupo Éxito, conjunto con su entrega de resultados, anunció que ha iniciado un plan de expansión en Uruguay de su formato Express, con la apertura de 2 almacenes bajo la marca Devoto. Les recuerdo también aquí que nosotros tenemos en estos momentos recomendación de compra sobre el Grupo Éxito a un precio objetivo de los 28.000. Esta recomendación la tenemos desde el día 14 de julio del 2015. Adicionalmente, el Grupo Éxito, en información relevante publicada en la Superintendencia Financiera, está discutiendo 2 oportunidades de inversión. La primera de ellas es en una empresa que se llama GPA en Brasil. Es la empresa de mayor retail de este país, y con fortaleza en alimentos, muebles y electrodomésticos. Grupo Éxito buscaría adquirir el 50% de la compañía. Y la segunda es una empresa también de retail que se llama Libertadores S.A. en Argentina, para que Grupo Éxito buscaría adquirir el 100%. El total de la inversión estimada serían de $1.826 millones, a lo que el asesor financiero independiente Merrill Lynch dijo que era un monto de transacción justo. Con esto, Éxito estaría buscando endeudarse en el exterior por un monto aproximado de $400 millones, y también en el mercado de deuda local. Tenemos también una noticia muy relevante acerca de ETB. El día de ayer se celebró
una reunión extraordinaria general de accionistas, donde se dijo que la empresa telefónica de Bogotá haría el pago de los dividendos extraordinarios asignados unos meses, el mes anterior, el 24 de junio, correspondientes al valor de 113,84 pesos, lo que equivaldría a un yield del 22,54%, con el precio actual de la acción que está en 505. Este pago se haría para el 30 de noviembre del presente año. Dada esta noticia, esperaríamos de pronto un incremento fuerte en el precio de la acción en esta semana, en lo que queda de la semana. Eso es todo por ahora. Aquí los dejo con Agustín. Bien, gracias. El índice de XY que mide la fortaleza del dólar o la fortaleza del dólar contra las principales divisas a nivel mundial sube hoy 0.43%, ya está alrededor del 0.50%, y esto lo que muestra es la clara continuidad de la tendencia alcista del dólar a nivel mundial. Las monedas más golpeadas hoy en el mundo de manera particular son monedas que tienen que ver con mercados emergentes. Rusia cae un 2%, Chile cae 1%, Brasil 0.72%, México cae cerca de 0.60%. Entonces digamos que de esta manera lo que esperaríamos es que el dólar de manera estructural continúe esa tendencia alcista que se ha venido presentando. Si bien fue importante el dato de la Reserva Federal el día de ayer, pues como ya lo habían mencionado, se dio a conocer ese dato de peticiones de desempleo, el cual aumentó de 255.000 a 267.000. Pues aunque se observa un aumento ahí, digamos, en las peticiones, es importante resaltar que el mercado esperaba o tenía una expectativa de 270.000 y que de todas maneras, digamos, los responsables de la Reserva Federal en el largo plazo lo que están observando es que ese dato se mantenga por debajo de los 300.000, por debajo de las 300.000 peticiones. De esa manera, entonces, podríamos ver ese incremento en las tasas de la Reserva Federal durante el mes de septiembre, y así es como lo está esperando, digamos, el mercado, y de esa manera están tomando ese tipo de posiciones. De hecho, en el euro, pues ustedes recuerdan, trató de hacer un ataque aquí alcista, una corrección durante la semana anterior. Esa corrección, digamos, ya se cansó, y ahora lo que vemos es un euro allá retornando con unas posiciones, digamos, importantes que se están tomando esta mañana, apostándole un cierre semanal en 1.08, y les recuerdo nuestro precio objetivo allá en 1.05 en el mediano plazo. El peso mexicano pues hace lo mismo. Esta mañana ya alcanzó niveles máximos de 16.40, niveles máximos históricos que no se observaban pues en el pasado, y aquí nuestras expectativas, les recuerdo, ver el peso mexicano en la zona de los 16.50, 17 pesos mexicanos por dólar. Mercado pues hay a la expectativa de la reunión de Banixco el día de hoy, en lo que tiene que ver con sus tasas de interés, donde se espera que se mantengan inalteradas en el 3%. Ese dato va a ser conocido a la 1 de la tarde, y les recuerdo la relevancia que tiene las posibles medidas que pueda llegar a tener el Banco Central para tratar de defender su tipo de cambio. En el caso del peso colombiano, pues digamos, se ha mantenido sobre ese rango que habíamos planteado, 2.840, 2.870. Aquí lo que podríamos ver es que el peso, después de que se alinee con el resto de monedas, empieza a buscar una zona, digamos, entre 2.850 y 2.900. Y ya en el más largo plazo estamos hablando de una posibilidad de que el dólar vaya a visitar el 2.950. Digamos, debería ser esto muy en línea con ya un panorama más claro en subida de tasas de interés de la Reserva Federal. Estamos hablando para el mes de septiembre, octubre. Para ya final de año, si este movimiento se llega a presentar, podríamos entonces sí ver un leve descanso hacia la zona incluso de los 2.800 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues siguiendo la línea positiva del resto de
acciones a nivel mundial, vemos un mercado valorizándose cerca de 0.53%, donde, digamos, el dato más relevante, les reitero, el día de ayer fue conocido ese dato de variación de inventarios de crudo, donde el mercado tenía una expectativa positiva o de un incremento positivo alrededor de los 850.000 barriles. Nosotros en Global Securities teníamos una expectativa de menos 2.5 millones de barriles y el dato real fue de menos 4.2 millones de barriles. Se esperaba pues ese incremento como lo vimos sobre ese nivel de 40, bueno, lo esperamos hasta 48, subió hasta $49 el barril. Digamos que es un dato en el muy corto plazo que favorece el comportamiento del crudo y también favorece el comportamiento de las acciones petroleras. Sin embargo, pues muy importante ahí resaltar el nivel de $50 el barril, que es, digamos, el pivote para observar o pensar en un cambio de tendencia un poco más estructural. Y en la parte inferior, definitivamente la zona de los $47 el barril se empieza a consolidar ahí como una zona fuerte, incluso hay varios stops en esa zona. Entonces, si el crudo se vuelve a acercar a esa zona de 47, mucha cautela porque el nivel de stops podría llevarlo rápidamente hacia la zona de 45. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, pues digamos que observamos un comportamiento, digamos, bien mixto, pero lo más relevante es ver cómo las curvas en todo el mundo continúan, digamos, presentando una tendencia de aplanamiento que está muy en línea con esa expectativa de tasas de interés al alza, donde las tasas de los bonos de corto plazo continúan subiendo y las tasas de largo plazo se están estabilizando, algunas están empezando a bajar. La mañana de hoy observamos una valorización, digamos, generalizada en las tasas de 10 años, los bonos de Alemania que se estaban negociando alrededor del 0.70% en la jornada anterior, caen al 0.67%, y digamos esos 3 puntos básicos o 4 puntos básicos, digamos, es una valorización leve que se presenta en la gran mayoría de mercados. Aquí en la gráfica pues se observa ese aplanamiento del que les estaba hablando. En el caso, por ejemplo, los T-bills de 2 años ya se han subido al 0.73%, sus bonos alcanzaron a estar al 0.60, 0.62, y los bonos de 10 años, digamos ahí muy estables sobre el 2.28%, lo que digamos en el corto plazo no sería una alta señal o probabilidad de valorización en esta curva. Algo interesante aquí, pues en la curva de Colombia, ver cómo el comportamiento es muy similar. Si ustedes observan, la línea roja muestra la curva hace cerca de 15 días y la línea azul muestra ese aplanamiento también en nuestra curva, en línea con el resto de curvas a nivel mundial. Y también interesante observar que los test del 2024, después de haber estado en ese rango allá abajo de los 300.000 millones, recuperan cierto nivel de liquidez ya operando sobre los 500.000. Obviamente muy lejos de esos máximos que veíamos en el pasado de 1 billón y billón y medio de pesos, pero digamos que ahí se está levemente recuperando la liquidez. Los títulos más transados continúan siendo los julios del 2020, un monto total en Cenimex de 600.000 millones de pesos. Ya para las expectativas entonces de más corto plazo y puntualmente en los test del 2024 los voy a dejar con Philip para que les comente al respecto. Feliz día para todos. Buenos días a todos. En el tema test, vemos que el día de hoy los test arrancan al 7.12, muy parecido al día de ayer. Mantenemos nuestros rangos a la baja del 7.10, 7.05 y a la alza 7.15, 7.18 y 7.22. Mantenemos nuestra recomendación de venta en la zona del 7.10 al 7.05. Creemos que no existen motivos para tener una visión de corto plazo hacia la baja en tasas, debido a lo que está ocurriendo también en México y en Estados Unidos. Hemos visto cómo los bonos mexicanos por debajo del 6.05 les ha costado y cómo los bonos Estados Unidos están tendiendo más a acercarse hacia la zona del 2.30, 2.35, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión por el momento de venta
acompañado de un movimiento alcista en las monedas de los mercados emergentes como Colombia, México y Brasil. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.